Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga y te doy la mejor de las bienvenidas a este episodio de podcast llamado De Líder a Líder, donde hablaremos de atajos, astucias y actitudes que todo buen líder merece conocer. No te lo pierdas. Hey líderes, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su primera temporada de podcast De Líder a Líder. Como ustedes ya bien saben, siempre tratamos en este espacio de compartir tips, astucias, atajos e incluso pues algunos conceptos filosóficos que nos puedan ayudar, que nos puedan nutrir un poco el espíritu y, por qué no decirlo, también el intelecto a veces, y que podamos mejorar nuestro liderazgo. En esta ocasión les voy a compartir sobre un tema que a mí la verdad me hizo mucho sentido y les voy a empezar contando una historia. Hace varias semanas ya yo tenía pendiente la grabación de un nuevo episodio del podcast y tengo una lista interminable de temas súper interesantes que les voy a estar compartiendo en episodios posteriores también. Pero bueno, se me fueron atravesando, como le decimos coloquialmente, ciertas cosas en la vida. El trabajo, la vida cotidiana, las actividades. Y pues bueno, por una cosa o por otra, no me había sido posible grabar este podcast. Bueno, eso es lo que yo me contaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, uno de estos días me puse a reflexionar al respecto. Y llegué a la conclusión de que no era específicamente que no tuviera tiempo de hacer la grabación del podcast. Lo que pasaba era que no me hacía un espacio en esos tiempos, porque no estaba confrontando la idea de una responsabilidad que yo me había forjado y a la que no estaba dispuesto todavía. Tal vez en esos momentos en los que pasó por mi mente grabarlo y no lo hice, no estaba dispuesto a tomar esa responsabilidad en ese momento. Entonces, esa historia que les cuento me hizo darme cuenta de una cosa muy importante, y es por eso que elegí este tema que, por cierto, muchos líderes, muchas personas de nuestra comunidad de líderes nos han estado pidiendo, y es la procrastinación. Ser una persona procrastinadora y por qué somos así. Eso me hace recordar el meme ese donde está viéndose una persona como del Renacimiento frente a un espejo y dice: ¿por qué eres así? Entonces, esa parte me hizo reír mucho, pero es cierto, ¿por qué somos así? ¿Por qué procrastinamos? Y bueno, seguramente tú ya has escuchado este término en algunas ocasiones. En caso de que sea la primera vez que tú escuchas la palabra procrastinar, que es un verbo, te voy a contar como su raíz etimológica, así como yéndonos desde lo más escolarizado, desde lo más básico de la etimología, que es, bueno, procrastinar viene del latín, que está compuesto, bueno, la palabra está compuesta de dos vocablos. El primero es pro, que quiere decir adelante, o viene de la raíz adelante, y crastinus, que significa algo que se refiere al futuro. Entonces, si podemos unir estos dos vocablos, podemos generar una palabra que significa adelantarse, pero no ejercer el futuro. Es decir, aplazar el futuro. Que te adelantes tú, pero que el futuro no te alcance hasta que tú lo decidas. Eso es procrastinar en un sentido muy general. Pero bueno, seguramente todos hemos tenido estos episodios de procrastinación donde tenemos pues varias cosas que hacer y las vamos dejando por ahí. Y hoy vamos a revelar el secreto, vamos a desenmascarar por qué es que decidimos hacer eso, porque no es una simple discreción de no hacerlo según los especialistas. Es incluso una conducta, y a veces, en un sentido muy muy profundo ya, llega a ser incluso parte de un trastorno de personalidad. Pero de eso no lo vamos nosotros directamente a diagnosticar. Solamente tú que escuchas este episodio vas a irte identificando con algunos conceptos que probablemente te van a resonar en la cabeza, y que pues bueno, tú tendrás la mejor opinión al final, ¿no? En fin, decíamos en un inicio, procrastinar. Procrastinar es eso, procrastinar es aplazar el futuro todo el tiempo, ¿no? Ya lo dejamos muy claro. Y bueno, se trata a veces de tareas, a veces se trata de algunos deberes, y a veces se trata de algunas responsabilidades, pero siempre se trata de cosas que demandan un compromiso en algún nivel. Esa es una cuestión que te quiero compartir para que lo vayamos definiendo. No sé si podemos hacer aquí un espacio de reflexión. Seguramente te ha pasado que difícilmente aplazas cosas
que son como un gusto para ti, cosas que son satisfactorias inmediatamente para ti. Eso es muy complicado que uno lo posponga, porque evidentemente siempre estamos buscando la satisfacción inmediata, porque somos seres humanos, porque estamos digamos diseñados neuronalmente para buscar que las cosas nos hagan sentir bien. Entonces esta parte de comprometernos o de confrontarnos con una situación que nos demanda cierto nivel de involucramiento, no siempre satisfactorio de manera inmediata, pues nos causa un pequeño conflicto, ¿no? Y te voy a poner algunos ejemplos, y seguramente al menos uno de los que te voy a decir a continuación lo has vivido personalmente. ¿Te ha pasado que dices, bueno, voy a empezar la dieta el próximo lunes? Mentira, no comienza uno nada, lo aplaza nuevamente y dice, bueno, a lo mejor el martes y después el miércoles y después dices, no, ya va media semana, mejor empiezo el próximo lunes. Y así te vas infinitamente y no sucede. Lo mismo pasa con el ejercicio. Voy a empezar a correr el día de mañana. Y en el mejor de los casos que tengas la oportunidad de hacerlo, pues lo haces el día de mañana, pero después estás tan adolorida o tan adolorido que no puedes continuar al día siguiente y te tienes que esperar nuevamente y lo vas aplazando y tienes una mala experiencia, y todo eso es parte de la satisfacción inmediata que nos juega una trampa. Somos personas que siempre pues probablemente estamos pensando en mejorarnos a nosotras mismas, pero difícilmente tomamos conciencia de estos hábitos, ¿no? Otro muy, muy frecuente: voy a leer este libro que tengo aquí. Y otro muy seguido que te puede llegar a pasar: voy a visitar a mis amigos, le voy a llamar a mis familiares. Todo esto lo vamos aplazando. Si te fijas, todas estas actividades comparten ese elemento de compromiso en diferentes niveles. Es salir un poquito de la zona de confort y de la satisfacción inmediata. Entonces yo te comparto, en mi caso, por ejemplo, el grabar este podcast había sido una actividad que yo había venido posponiendo durante días, semanas, y prácticamente ya estábamos llegando a contar en meses. Entonces por eso me inspiré un poco en esa experiencia personal y quise compartirte este tema, ¿no? Pero bueno, ¿por qué procrastinamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos motiva como seres humanos a procrastinar? Y bueno, la respuesta está en la propia esencia de lo que acabo de comentar. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a procrastinar las cosas por esta cuestión que te comento. No tenemos permanentemente la motivación de hacer cosas que no estén dentro de nuestro locus de control y que nos comprometan. Es decir, siempre estamos buscando cosas que sean satisfactorias, pero que no sean directamente pues que un compromiso para nosotros, ¿no? Y bueno, en algunos estudios que pude revisar previo a este podcast, a este episodio, encontré uno que me pareció muy interesante. Y decía que es de un profesor de la Universidad de Calgary en Canadá, llamado Piers Steel, que las personas perfeccionistas suelen ser las personas más procrastinadoras de todas. Ojo con esto: si tú eres perfeccionista, piensa, reflexiona un momento y piensa si esto va con tu descripción, digamos, ¿no? Y la razón por la que las personas perfeccionistas suelen ser las más procrastinadoras, a decir de este especialista, es porque tienen un recelo, tienen un rechazo un poquito a fallar. O sea, mejor no lo intento porque si fallo me frustro y no va a ser perfecto. Entonces, hasta que sea perfecto lo voy a hacer. Y así es como se va ejerciendo el hábito de la procrastinación. Y bueno, la mala noticia es que se va haciendo grande y se va extendiendo a diferentes áreas de la vida, porque como cualquier conducta aprendida o ejercitada después, se extiende a diferentes áreas de la vida porque está a cargo de ciertas decisiones que uno toma, ¿no? Entonces, bueno, ojo, perfeccionistas tienen un riesgo natural a ser personas procrastinadoras. Bueno, y por otro lado, también las personas con baja autoestima o que no tienen una autopercepción, digamos, muy positiva de manera elevada, suelen ser personas que necesitan aprobación. Entonces, como no se tiene esa aprobación, suele, en alguno de esos perfiles de baja autoestima, mejor no intentarse nada, ¿no? Cuando las personas estamos necesitando todo el tiempo de preguntar, ¿voy bien? ¿Estoy haciéndolo correctamente? ¿Es adecuado?
A veces necesitamos que nos aprueben y a veces no hay nadie para aprobarnos lo que estamos haciendo, entonces pues mejor no hacemos, ¿no? Pero por otro lado, en este mismo perfil de baja autoestima, hay un elemento que algunas personas tienen en este perfil o en esta condición, que es ser personas impulsivas. Probablemente, si fuera el caso de alguien, por ejemplo, pudiera no sentirse en su mejor versión de autoestima, pero tiene una personalidad impulsiva. Entonces, por la misma necesidad de autodeterminarse en una realidad, con ese motor de la impulsividad que tiene, ejerce cosas y eso le hace como lo contrario a ser procrastinador. Todo el tiempo está haciendo cosas porque necesita salir de esa necesidad de aprobación gracias a su impulsividad, ¿no? Y bueno, hay algunos elementos de la vida cotidiana que, ligado a esto, para no entrar muy a detalle en el tema de por qué procrastinamos y quiénes son las personas que tienen más tendencia a ser procrastinadoras, hay algunos elementos, te decía, que son potencializadores de la procrastinación. Y desafortunadamente son cosas que tenemos a nuestro alrededor todo el tiempo y que desafortunadamente también, pues obviamente son las que nos han venido haciendo mucho daño cuando de por sí ya teníamos una tendencia para procrastinar. Y la primera es el teléfono, el celular, el móvil, las pantallas de este tipo. Si tú tienes cerca un teléfono, te distraes, obviamente pues puedes tener tus ratos necesariamente para hacer tu revisión de redes sociales, hacer algunas llamadas y enviar algunos mensajes, pero cuando tú no estás necesitando por alguna cuestión específica el teléfono te distrae y el teléfono rompe un ritmo de actividad que tú en ese momento tenías, pero a veces también es una trampa. Hay una TEDx o una TED Talk, no estoy muy seguro, pero seguramente tú ya la has visto, la has escuchado. Fue uno de los primeros episodios que yo pude ver de TED Talks y se llama ¿Qué pasa en la mente de un procrastinador? Y en ese episodio, seguramente, si no lo has visto, de verdad te lo recomiendo, tienes que verlo, es buenísimo, es un refuerzo para esta plática que estamos teniendo en este diálogo del episodio. Velo, obsérvalo y te vas a botar de risa. Es divertidísimo cómo la persona que está dando la charla habla del pequeño simio de la procrastinación que todo el tiempo te está diciendo: hey, revisa el teléfono, hey, mejor come un helado, hey, mejor haz esto otro. Y te evita seguir adelante porque está buscando la satisfacción inmediata. Misma satisfacción que tenemos de tomar el teléfono y ver nada o de romper sencillamente el ritmo, ¿no? Y al igual que el teléfono, te puedo decir que la computadora, las series de Netflix, una serie de distractores que tú ya conoces mejor que yo y en tu entorno ahora mismo, si te detienes, pones pausa a este episodio y te pones a pensar 10 segundos, vas a entender o vas a encontrar que hay muchas cosas que te están distrayendo, ¿no? Pero bueno, hay una fórmula que se sugiere desde este mismo profesional de la Universidad de Calgary, que hizo un estudio muy profundo, donde dice: hay como un campo de cultivo para que las personas seamos procrastinadoras, y contiene los siguientes elementos de conjunto. Primero, que tu motivación no esté a full, es decir, vamos dividiendo la conducta del procrastinador en partes, y a lo mejor si la dividimos en esas partes podemos encontrar soluciones seccionadas, ¿no? Y después una solución integrada. Entonces te comparto. Motivación. Si tú no estás a motivación a full, entonces serás más propensa o más propenso a procrastinar, ¿no? Memoria. Si tienes problemas de memoria, también puede ser que pues se te olviden cosas, te distraigas o sencillamente no le des seguimiento a cosas que eran importantes y que vas aventando al futuro y nunca llega, ¿no? Una muy importante, la autorregulación. ¿Quién está a cargo de ti? Si tú estás en condiciones de poder decirte: ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito hacer, ahorita voy a renunciar a estas actividades, pero voy a iniciar estas otras. Entonces tú estás manejando bien tu autorregulación, que muchas veces es algo interno, es algo que ya forma parte de tu personalidad y no directamente lo estás decidiendo tú por gusto, ¿no? Entonces llevamos 3 elementos: motivación, memoria, autorregulación.
Y conducta. La conducta es otra cuestión que también tiene mucho que ver, entendiendo conducta como pues tus hábitos, ¿no? Tus hábitos precisamente de este tipo de conducta, cómo te relacionas con tu entorno, cuáles son tus rutinas cotidianas y esta parte. Si tú estás, no sé, por ejemplo, buscando hacer actividades y estás en un lugar muy ruidoso y no tienes manera de abstraerte de ese entorno, pues difícilmente vas a poder seguir avanzando como tú quisieras en tus actividades. Es un ejemplo, pero como ese ejemplo pudieran haber muchísimos ejemplos, ¿no? E incluso, otro elemento ya para terminar de enumerarte la fórmula para ser procrastinadores, es algunos procesos de aprendizaje. Y esa parte de los procesos de aprendizaje me lleva a una reflexión. Esto pudiera ser ya incluso más clínico, el tema de la procrastinación, porque hay trastornos de aprendizaje relacionados con la hiperactividad que no ayudan mucho para que nosotros podamos hacer y concluir en el mismo momento o en una ventana de tiempo pequeña, ¿no? Y hay algunos ejemplos que te voy a compartir de gente famosa que han sido procrastinadores, y esto te lo voy a compartir porque, bueno, no está nada perdido, ¿no? O sea, entendamos esta parte de que, pues bueno, primero hay que aceptar qué es lo que podemos mejorar. Espero que este episodio te vaya guiando un poquito para hacerte un pequeño diagnóstico sobre qué tan procrastinadora o procrastinador eres. Y algunos de esos famosos, súper famosos y súper procrastinadores, por decirte el más famoso que más me impactó una vez que yo empecé a buscar información, fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era una persona que empezaba algo ahorita, un invento mañana, y a las 2 horas ya estaba haciendo otra cosa y se le ocurría otra cosa y se iba a hacer esa otra cosa. Pero bueno, algunas personas ya que empezaron a estudiar un poco más su vida, obra e incluso su historial clínico, encontraron los profesionales que pues tenía un trastorno de aprendizaje relacionado con la hiperactividad. Es decir, no podía estar haciendo directamente una cosa hasta terminarla. Tenía un trastorno tal cual, algo ya clínico. No era algo ya como conductual directamente, nada más, ¿no? Entonces eso es importante decirlo. Pero como él, hay algunas historias incluso graciosas. Por ejemplo, estaba leyendo hace un momento que uno de los discípulos más devotos de la filosofía de Buda pasó tanto tiempo procrastinando hacerle algunas preguntas sobre el ser a Buda, que finalmente Buda falleció y nunca le pudo preguntar todo ese ensayo hecho con preguntas que le tenía que preguntar. Pero fíjate, o sea, parece un chiste, parece una broma, pero incluso, bueno, piénsalo en tu vida, ¿no? ¿Cuántas veces has procrastinado esa llamada para alguien que tú necesitas, quieres o sencillamente tienes el deseo de llamarle? ¿Cuántas veces procrastinaste, hablarle a la chica o al chico que te gustaba sencillamente pues porque decías, bueno, ya después, ¿no? Mañana que sea un día más soleado o cosas de este tipo que son solo pretextos? ¿Cuántas veces procrastinamos empezar a hacer nuestro ejercicio, a comer bien o a dedicarnos un tiempo para nosotros? Porque, bueno, es una realidad. La procrastinación es una de las pandemias actuales desde hace, pues bueno, entrando el siglo, y la verdad es que la vida laboral y las cuestiones de este tipo nos llevan mucho a sí ponerle atención a algunas cosas, pero a procrastinar respecto a otras. Entonces, volviendo a la historia de Leonardo da Vinci, pues bueno, él tenía un trastorno. No es necesariamente una condición que pues esté presente en todas las personas que procrastinamos, pero bueno, tal vez valdría la pena considerarlo como algo que pudiera rebasar o ir más allá incluso de nuestro propio autocontrol y autorregulación. Bueno, ya vamos a terminar casi este episodio. A mí me hubiera encantado hacerlo mucho más extenso, pero bueno, podremos hacer una segunda parte si les parece, o si te parece que pudiera ser más interesante que hagamos una segunda parte. Y para terminar, casi te voy a decir que hay una visión individual contra colectivista que también explica un poco la parte de la procrastinación. ¿Y qué quiere decir? Estaba hace un momento revisando algunas notas y algunos artículos de especialistas en el tema de la procrastinación a nivel psicológico,
y ellos arrojaban números sobre un estudio de sociedades colectivistas contra sociedades individualistas. Por ejemplo, las sociedades asiáticas, que son más colectivistas, son más tendientes a procrastinar a nivel colectivo y también a nivel individual. Es decir, los miembros de sus sociedades respondían más frecuentemente que sí a hábitos de procrastinación, a diferencia, por ejemplo, de las sociedades más anglosajonas, por ejemplo, la sociedad estadounidense, la sociedad canadiense, que son sociedades más individualistas, que bueno, no tienden a procrastinar tanto porque están más enfocadas en su propia concepción y bienestar. Y muchas veces, por ejemplo, como lo es nuestra sociedad mexicana o la sociedad latinoamericana en general, si es que me estás escuchando en algún otro país, pues también tenemos esa parte cuando somos más colectivistas, cuando pensamos más en un nosotros. Muchas veces tendemos a tener más trampas para hacer las cosas que debemos hacer, o más argumentos que nosotros creemos válidos o pretextos sencillamente para no hacer cuando realmente debemos hacer. Eso es muy importante a nivel incluso antropológico. Ya te hablé un poquito del enfoque psicológico a grandísimos rasgos, pero también hay una parte antropológica en el tema de la procrastinación que está involucrada, ¿no? Y bueno, ya sé que esperabas esto durante todo el rato que has estado escuchando lo que yo te he estado platicando y la investigación que vine haciendo para ti con mucho cariño, pero estos son por fin algunos tips que te van a servir para dejar de procrastinar de una bendita vez por todas. Y bueno, algunos de ellos seguramente ya los traes en mente, pero también estoy seguro de que algunos otros no. Entonces aquí te van algunos tips, los voy a empezar a enumerar muy rápidamente. El primer tip que te voy a dejar para ya no procrastinar, bendito Dios, por fin, nunca más en la vida, es que hagas una tarea de que hagas una lista de tus tareas pendientes. Enlístalas todas, porque si no, difícilmente vas a poder saber cuál es la importante, cuál es la urgente, y te la vas a pasar aplazando de una manera pues que no va a ser adecuada, ¿no? Número 2, empieza ya con lo que tienes que hacer y con lo que te has venido diciendo que sería mejor empezar después. La verdad es que es una falacia. Si tú empiezas ciertas cosas que tienes que hacer hoy, te puedo asegurar de verdad que no vas a tener ningún problema. O sea, empieza ya. Hay un tema, número 3, este me encanta y de hecho es material de un nuevo podcast. Ayúdate con técnicas para gestionar mejor tu tiempo. Este es un tip que me gustaría desprender incluso a nivel de detalle de un nuevo episodio, porque la gestión del tiempo es, si tú la dominas, estás lejos de ser procrastinadora. Pero si tú no la dominas, estoy casi seguro de que estás procrastinando al menos 3 cosas que ya te vinieron a la mente durante lo que te he venido platicando. Si te gustaría escuchar un poco más sobre el tema de la gestión del tiempo y lo abrimos a un nuevo episodio, déjame tus comentarios ahora que estás escuchando este podcast y con mucho gusto lo hacemos. Número 4, evita las distracciones. Sé que puede ser complicado, que puedes estar haciendo algunas tareas, que el entorno, que las redes sociales, que el teléfono móvil, que tus compañeros de trabajo, etcétera, pero evita las distracciones. Usa tus audífonos si es necesario, si estás en tu oficina. Si estás en tu casa, lo mismo. Trata de respetar tus descansos, que sería otro tip que también te quisiera dejar alineado a este que te acabo de decir. Y bueno, otro tip también, si pones música, no uses música con letra porque distrae muchísimo. A mí me encanta, por ejemplo, tener música todo el tiempo que estoy trabajando, pero me distrae porque ya cuando me doy cuenta estoy cantando o estoy pensando, estoy recordando otra canción que tenía la misma tonada o la misma letra, o a lo mejor a nivel de ejercicio del subconsciente está muy padre, ¿no? Pero pues bueno, cuando uno se quiere determinar productiva o productivo, necesita no tener distracciones como lo sería la música con letra, ¿no? Ya cuando termines tu actividad que necesitas terminar, pues ya pones tu música con letra y cantas a todo pulmón, todo lo que necesites, ¿no? Utiliza fechas límite, eso es algo que a mí me funciona muy bien. Y un tip subsecuente es utiliza fechas límite falsas. Esa a mí me sirve mucho porque eso te ayuda a no estar ansiosa o ansioso y a llegar a tus objetivos antes incluso del tiempo que te lo habías presupuestado, ¿no? Y finalmente,
acepta que a veces procrastinas. No tienes que andarlo publicando pues en tus redes sociales o decírselo a todo el mundo, pero haz una reflexión, piensa sobre tu desempeño cotidiano e identifica dónde estás procrastinando, dónde están los circuitos donde tú te estás metiendo en una espiral de procrastinación que no te deja llegar a donde tú quieres llegar. Te voy a decir algo, no hay tarea imposible, y si fuera imposible no la tienes que hacer, porque lo que es imposible es pues para quien, no sé, para una persona que no es humana. Lo imposible es algo que está en la cabeza de uno, y si realmente humanamente no puedes hacer algo, no estás convocada o convocado a hacer algo que no puedes hacer. Y si lo puedes hacer, pues no pienses en qué tan difícil va a ser y solo hazlo. Y bueno, ya para terminar este episodio, que espero que te haya dejado algunos elementos interesantes, al menos importantes, o ya en el peor de los casos, al menos recreativos, sobre lo que es la procrastinación. Es un tema que da para hablar durante pues, muchos minutos, pero bueno, en pocos minutos quise dejarte un poquito de lo que desde mi perspectiva y como líderes que nos estamos determinando a ser mejores todo el tiempo, consideré importantes que estuvieran registradas en esta primera temporada de nuestro podcast. No te pierdas los siguientes episodios. Si tienes algún comentario, no dudes en pasar a dejarlo a cualquiera de las redes sociales de tu servidor o en cualquiera de las redes sociales de Ruge. Ya sabes cómo encontrarnos, estamos como RugeMX en Facebook, en Instagram como @líderesruge, y bueno, a un servidor lo puedes encontrar como Rubén Aguíñiga en cualquiera de mis redes sociales. Que tengas una feliz semana, que tengas un excelente día, que la procrastinación sea la menor posible, y bueno, es una buena oportunidad para seguirnos mejorando. Y ya sabes, recibes todos mis abrazos y todos mis buenos deseos junto con este episodio de podcast. Que estés muy bien, hasta pronto.